Saludo, hermano. Vamos a hablar de un tema que puede ser que esté muy relacionado con los tiempos que estamos viviendo. El tema se titula La serpiente de bronce. Pero antes de empezar con este tema, vamos a tener una corta oración. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este momento, oh Señor, y te pedimos que de manera muy especial cuide cada persona de este planeta, de este país, a fin de que puedan sentir tu presencia. Por Jesús, amén. Bien, el tema que vamos a analizar lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo número 21. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3 para que podamos entender el lugar donde se encontraba el pueblo de Israel. Y dice: el rey de Ará ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Ará, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregare este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. El lugar donde estaba el pueblo de Israel se llamaba Horma, y el monte donde sucedió el hecho que se relata de Moisés se llamaba Hor. Y dice allí en ese subtítulo de la serpiente de bronce, en el versículo número 4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Vemos que el primer elemento negativo que tuvo el pueblo de Israel fue que se desanimó. Muchas veces nosotros en situaciones muy difíciles nos desanimamos y perdemos de vista que el Señor está con nosotros. El pueblo se desanimó, y si no solamente se desanimaron, sino que fueron más lejos de ahí. Dice el versículo número 5: y habló contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Vemos allí que ellos empezaron a protestar que no tenían ni pan ni agua, y que solamente era un fastidio aquel pan liviano. Esto significa que el pueblo de Israel estaba quejándose de Dios, cuando Dios le había alimentado con ese pan por muchos años. Le daba una columna de nube en el día para que el sol del desierto no lo quemara, y de noche una nube de fuego para que le protegiera del frío. Y aún así el pueblo de Israel se estaba quejando de un pan liviano. Luego sigue diciendo el versículo número 6 lo siguiente: y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dice allí que la serpiente ardiente fue una peste. Vienen peste, y esa peste empezó a morder, y mucho pueblo de Israel empezó a morir. Cuando ellos estaban viendo la situación de que el pueblo era diezmado y mucha gente estaba muriendo, entonces ellos hicieron lo siguiente, según el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que ellos pidieron perdón por haber faltado a Jehová y también a Moisés. Y le pidieron a Moisés que intercediera ante Dios por esta situación. Y Moisés lo que hizo fue lo que debe hacer todo cristiano: oró a Dios. Y al orar a Dios obtuvo una respuesta inmediata, pero una respuesta que quizá no era una respuesta muy común, y fue la siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Veremos cómo esta serpiente iba a poner como un palo alto allí, y la misión de ellos era mirar por fe a la serpiente en el asta para poder vivir. Y sigue diciendo el versículo número 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguno serpiente mordía, alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Cada vez que alguno era mordido por la serpiente y miraba la serpiente de bronce, podía vivir. Dicen algunos escritores que algunos ya moribundos, con los ojos brillosos, podían abrirlo un poco, y al mirar la serpiente inmediatamente podían vivir. La serpiente era el símbolo de Cristo que iba a ser levantado. El símbolo de Cristo que iba a ser levantado, y este símbolo el pueblo de Israel no podía perderlo, que era el símbolo de Jesucristo. Luego ellos empezaron a adorar la serpiente y la convirtieron en un ídolo. Entonces Dios tuvo que intervenir con el rey Ezequías para que este símbolo fuera destruido. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y el verso número 4. Dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Dice que Ezequías hizo pedazo aquella serpiente de bronce que había hecho Moisés. Pero el Señor usó también el símbolo de la serpiente para sus discípulos, para sus seguidores. Y en el libro de Mateo, en el capítulo número 10 y el verso número 16, encontramos cómo Jesús se refiere a la serpiente y le dice lo siguiente a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir? Que hay que ser prudente como serpiente. Hoy debemos de actuar con prudencia en medio de situaciones tan difíciles. Dos textos más ya para finalizar. Lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Y quiero terminar con una porción del libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado Nicodemos, en la página número 146. Y dice el libro Deseado de todas las gentes, en este capítulo, cómo Jesús le habló a Nicodemo utilizando el símbolo de la serpiente. Dice así: Nicodemo se sentía atraído a Cristo, mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento. Sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él.
¿Por medio de qué medio podía lograrse? Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada. Como Moisés fue levantado la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder para ayudarle. Era un símbolo de Cristo. En toda esta situación difícil que estamos viviendo, miremos a Cristo en la cruz del Calvario, a Cristo levantado, a Cristo crucificado y próximo a venir. Que Dios nos bendiga.